Juan 6, 60 al 71. Sí, versículo 60 al 71 de Juan 6. Durante 4 domingos, los 4 domingos anteriores estuvimos... gracias. Durante los 4 domingos pasados estuvimos en la serie sobre el evangelismo, cumpliendo la misión. Y la serie fue corta, pero el objetivo principal que buscábamos con ella es que tomemos conciencia de la hermosa tarea que Dios nos ha dejado. Y culminó el domingo pasado, hasta ahí vamos a dejar la serie. Y mi oración ha sido al Señor y seguirá siendo que eso que aprendimos durante esos 4 domingos nos haga reflexionar y nos lleve al compromiso de llevar la palabra de Dios. La misma que nos alcanzó a nosotros en algún momento y nos tiene hoy reunidos y nos tiene, a pesar de nuestras duras situaciones, nos tiene ahí firmes en el Señor. Y producto de que cumplamos esa misión, les aseguro que lo más posible es que muchos van a venir al Señor. Es nuestra esperanza y muchos van a venir a la iglesia. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Pero debo decirles una verdad para que no los tome por sorpresa. Y es que no todos se van a quedar. Muchos vienen después de la predicación del Evangelio y muchos se van a mantener un tiempo, pero les aseguro que muchos se van a devolver. Muchos van a apostatar y otros se quedarán. Esa es la realidad. Y esa es la realidad del Evangelio. No sé si usted conoce personas que les ha pasado eso, que han trasegado un buen tiempo, que han estado en una iglesia cristiana, que conocen bien la Biblia, que uno dice, oiga, son personas juiciosas, que les ve uno el interés de conocer más, pero luego, por distintas circunstancias, se apartan del Señor y no quieren ver nada con Dios. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasó allí? ¿Conoce personas así? Yo sí. Pero también veo uno personas que, y me preguntaban estos días, yo les decía, Señor, ¿qué hace que una persona pase 20, 30, 40, 50 años con problemas grandísimos y se mantiene firme? ¿Conoce personas así? Es porque esa es la realidad de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que ocurre que aunque muchos atienden el llamado, unos se mantienen y otros desertan? Ahora, no estoy hablando de aquellos que ocurre también, ¿no? Que desertan, duran un tiempo, pero regresan. Estoy hablando de aquellos que definitivamente se apartan del Señor, a pesar de la predicación fiel al Evangelio. Ahora, quiero decirles algo, eso le pasó también a Jesús. Jesús predica su palabra, muchos le siguen, es lo que vamos a aprender hoy. Muchas personas le siguieron, pero luego la palabra nos va a enseñar que muchos de sus discípulos se alejaron. Entonces, si le pasa a Jesús, tenga usted tranquilidad. Se va a predicar el Evangelio, va a llevar las buenas nuevas. Lo más doloroso es cuando corresponde a familia cercana. Un hijo que no quiere atender la palabra de Dios, obviamente nos duele más. Lamentablemente, es una realidad, hermanos. Entonces, vamos a aprender hoy cuál es la razón. ¿Cuál es la razón por la cual muchas personas que dicen creer en Dios, que inclusive se llaman discípulos,
al final no lo son. Y debido inclusive a una predicación del Señor. Hoy vamos a ver varios puntos. Vamos a ver qué predicó Jesús y la respuesta de los que dijeron seguirle. Y al final vamos a ver cuál es la razón. Vamos a leer el texto, capítulo 6, como les dije en un principio, versículo 60 al 71. Vamos a leer desde el 59. Estas cosas dijo, refiriéndose a Jesús, él viene en una predicación. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Recuerden que la sinagoga era el sitio físico, el edificio donde se reunían los judíos a estudiar la palabra de Dios, las escrituras, cuando eso tenían solamente el Antiguo Testamento. El 60, al oírlas, es decir, las enseñanzas que Jesús estaba dando, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿No le ha pasado a veces eso? Oiga, eso, uy no, qué palabra tan dura. Como que no nos cabe, ¿cierto? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, aquí voy aclarando cosas. Ese saber en sí mismo es mostrando su omnisciencia, ¿no? Nadie se lo dijo, pero él, obviamente siendo Dios, hecho hombre, sabía lo que estaba pasando. Les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es decir, refiriéndose, ¿y qué va a pasar cuando vean que Jesús va a regresar al cielo? Eso los va a escandalizar más. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí abro un espacio para un punto. Si la palabra es vida, no es posible que un creyente no esté meditando en la palabra para mantener su vida espiritual. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, los peros del Señor. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, observen que los 12 han estado con él todo el tiempo. Desde que él los escoge, ¿qué era un discípulo? ¿O qué es un discípulo? Alguien que seguía a un maestro. No era como hoy que vamos a la universidad, 2 horas, nos devolvemos. No, ellos vivían con el maestro. Así es que ellos están ahí presentes recibiendo las mismas enseñanzas. Entonces, imagínense usted, ya le habló y a unos no creyeron y ahora se devuelve como si él se devolviera a los 12 y ahora les va a hablar de una manera muy fuerte. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Hermanos, Jesús no está detrás de multitudes. Jesús no está detrás de que se llenen las iglesias. Recuerden sus palabras, quien no me ama más que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, que a sus posesiones y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién aguanta eso? Ahora, no es la prédica, pero recordemos que no estaba diciendo que tenemos que odiar a nuestros seres queridos, sino un tema de prioridad. Por encima estoy yo, es lo que está diciendo el Señor. Es un tema de prioridad. Y entonces es lo que ahora está probando a sus discípulos, a los 12, a sus otros discípulos. ¿También quieren irse ustedes? Pero no es un ruego. No es un ruego, es un llamado fuerte. ¿Quieren acaso iros también vosotros? Y ahí aparece Pedro. Aunque fue la respuesta de Pedro, es una especie de respuesta en nombre de los 12. Esta fue su respuesta. Señor, ¿a
¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Hay algún lugar más seguro que tú? ¿Hay un mejor lugar? ¿Hay alguien mejor por encima de ti? ¿A quién iremos? Ese a quién iremos es, no tengo a dónde ir. Porque ya Pedro había encontrado cuál era su lugar más seguro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese casi es como, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sigue hablando Pedro, ¿no? Y nosotros hemos creído y conocemos. Y ese conocer no es intelectual. Ese conocer en el original griego no es conceptual. Ese conocer es de intimidad. Y conocemos que tú eres el Cristo. Tú eres el Santo de Dios, dicen algunas versiones. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que las Escrituras han prometido. Tú eres aquel del cual hablan los salmos, los profetas y Moisés. ¿A quién iremos? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Ojo que no está diciendo y uno de vosotros es el diablo y uno de ustedes no es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Ahora recuerden que para comprender un texto tenemos que mirar el contexto. ¿De qué estaba hablando Jesús en la enseñanza? ¿Qué sería lo que les estaba enseñando que los llevó a decir, palabra dura es esta? Oiga, ¿quién puede oírla? ¿Quién puede admitir esto que está enseñando? Veamos cuál fue la enseñanza que los incomodó tanto. En el capítulo 6, el mismo capítulo, entre los versículos 1 y 13, y ahí aparece como un título, la alimentación de 5,000, ¿verdad? Y lo que sucede es que Jesús viene predicando, hay una multitud grande, Él siente dolor por ellos, están allí recibiendo y recibiendo palabras. No era como en nuestra época que pasan 40 minutos y la gente ya está angustiada porque es demasiado tarde. No, ellos tenían hambre de la palabra de Dios, pero no, había que alimentarlos. Y entonces Jesús pone a prueba a sus discípulos y les dice, vamos a alimentarlos, pero ¿con qué? Se iría mucho dinero. Entonces aparece alguien diciéndole que hay un chico, que por allí hay 5 panes y 2 peces, y entonces el Señor muestra su gran poder multiplicando esa ración tan pequeña y alimenta a 5,000 hombres, dice la Biblia. Pero recuerden que en aquella época los niños y las mujeres no eran contadas, así de que era mucha gente más. Y es una de las razones por la cual es bueno que los niños de vez en cuando estén aquí escuchando la palabra del Señor. Y resulta que, debido a eso, muchos entonces comenzaron a seguirle. Muchos, debido a que vieron semejante milagro, empezaron a seguirle y se volvieron sus discípulos. Comenzaron a seguir a este gran maestro. Pero Jesús recuerda que nadie lo puede engañar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él no se deja engañar por la fachada. Y entonces les da la siguiente enseñanza. Capítulo 6, versículo 48 al 51. Esto es lo que les empieza a Él a enseñar. Recuerden, los alimentó físicamente, lo están siguiendo. Y entonces Él les dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿A qué se refiere? Recordándoles a ellos que durante 40 años, recuerden que el pueblo estuvo en el desierto dando vueltas,
no había de qué comer y providencialmente el Señor les dio ¿qué? Maná, ¿recuerdan? Que el maná caía del cielo, como ocurre muchas veces con nosotros. No hay nada, no sé si usted lo ha vivido, nosotros sí en mi hogar, la economía dura, no hay nada y de un momento a otro aparece Dios a través de un hermano, a través de alguien. Dios puso en mi corazón traer este mercado, pues así pasó en el desierto y alimentó el Señor a este pueblo. Pero Él les recuerda algo, ese maná no les dio vida, todos murieron. La premisa es: yo soy el pan que verdaderamente da vida, versículo 50. Refiriéndose a Él mismo, es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículos 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tremenda palabra. Los está llamando a que se coman su cuerpo. Esta es la predicación que ellos no aguantaron. Esta es la predicación que para ellos fue muy dura de reconocer, de aceptar. Dura palabra. ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede oírla? Prácticamente el mensaje de ellos, y no es para entrar hoy al estudio, el mensaje de Jesús a ellos es: sí, Dios les dio pan allá, pero todos murieron. Yo soy el pan que verdaderamente les va a dar a ustedes vida eterna. Hay una sola condición para tener la vida eterna: coman mi carne y beban mi sangre. Quien lo haga tendrá vida eterna. Y entonces ahora vamos a ver lo que produjo esa enseñanza en los que estaban siguiéndolo, en todos los discípulos. Ahí no se escuchó ningún amén, ningún aleluya, sino simplemente un: ¿quién se puede aguantar semejante enseñanza? Y lo primero que vemos en el versículo 60, que es el que nos corresponde, es ante la predicación. Vamos a ver unas características de aquellos que tienen una fe falsa. Hay dos grupos de personas que vamos a tener allí. Unos que desean ser discípulos, pero tenían fe falsa. Vamos a ver las características. Los que son de una fe falsa, les interesa solo que Jesús les satisfaga sus necesidades de este mundo. Detrás de Jesús viene solamente para que Jesús supla las necesidades de este mundo. Por favor, veamos ahí capítulo 6, versículo 26. Recuerdan, ¿no? Alimentó a más de 5,000, entonces muchos se juntaron y entonces todos le seguían. Pero es que ¿quién no se va a juntar detrás de alguien que regale mercados? Y entonces Jesús les dice en el versículo 26: de cierto os digo, les voy a dar algo que es totalmente cierto. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os ¿qué? Os saciaste. Ustedes me están buscando simplemente porque les he llenado la barriga. Es lo que está diciendo. Pero no me están buscando porque vieron las señales. ¿Cómo así, Jesús? Eso está muy enredado. Si ellos vieron la señal, ellos se dieron cuenta que solo habían 5 panes y 2 peces y vieron cómo lo multiplicaste. A lo que se está refiriendo el Señor es: ustedes no vieron que mis señales demuestran que yo soy realmente Dios, el Mesías. Vaya ahí un momentito al versículo 36 del capítulo 5, ahí atrásito. Dice el Señor: pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan ¿qué? Testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hermanos, los milagros de Jesús, si bien somos beneficiarios de los milagros, del poder de Dios, principalmente como Él mismo lo acaba de decir en el 5:36, era para mostrar, para evidenciar realmente quién Él era. Y entonces les dice a ellos, y es la característica, una de las características de aquellos que tienen una fe falsa en Jesús, aunque digan que profesan ser cristianos, aunque asistan a la iglesia, aunque conozcan mucha Biblia, su único objetivo es: Dios satisface mis necesidades físicas, con eso ahí sí te tengo como Dios. Y es lo que Jesús les acaba de decir. Ustedes me siguen, ahí en el capítulo 6, versículo 26, ustedes me siguen no porque entendieron que yo soy Jehová, que yo soy enviado de Dios, que yo soy Dios Hijo hecho carne. Ustedes me siguen porque los llené, porque satisfice sus necesidades. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué estoy yo siguiendo a Jesús? Bueno, no voy a esperar que Él satisfaga mis necesidades. Por supuesto. Pero no es el principal objetivo por el cual nosotros seguimos a Jesús. Y esa es una de las razones que lo lleva a uno a preguntarse por qué hay gente que, a pesar de tener graves enfermedades, situaciones personales difíciles, relaciones rotas y lo que sea de dificultad, oye, se mantienen firmes en el Señor. Porque han entendido en su corazón que Jesús no es un dispensador de milagros únicamente. Y esto lo que demuestra es que estos hombres tenían una fe, ¿qué? Una fe falsa. Las personas con falsa fe solo les interesa servirse de Cristo. Mientras Él provea el dinero, todo está bien. Mientras Él provea y nos sostenga el trabajo, todo está bien. Mientras la salud se mantenga sin un diagnóstico complicado, ese Jesús me sirve. Ese es mi Dios. Por eso le sigo. Y de esto es que aprovechan muchos predicadores. Viernes de milagros. ¿Han escuchado eso? Jueves. Son los jueves, lo cambiaron. Ahora Dios es el que sigue la agenda del predicador. O sea, no puede hacer un milagro el miércoles, el lunes, a las 2 de la mañana, no, solamente los jueves. Eso sí, usted tiene que pactar, porque es que si usted no pacta, entonces pacte para que usted reciba el milagro. Y si no lo llega a recibir, entonces el predicador le dice: Dios no falló, fue su fe. Y queridos, ustedes ven esas iglesias o estos, no sé, creo que no se pueden llamar iglesias, estos locales a atestar. Leí hace poco un artículo y la preocupación grande en los Estados Unidos, donde las mega iglesias son tremendas, iglesias no de 5,000, iglesias de cientos de miles, hacen 5 servicios en el día, edificios que son estadios. Y les ha tocado venderlo porque están desocupados. ¿Cuál es la razón? Cuando ya no es el milagrero que yo necesito, no me sirves. Esa es una falsa fe, hermanos. Y es lo que estos hombres demostraban. Mientras Él provea trabajo, salud, dinero, arregle mis relaciones, Él es su Señor. Y esto lo saben los falsos maestros, como les acabo de explicar, mis queridos. Cuando las cosas salen bien, ellos están juiciosos en la iglesia. Ellos están allí. Pero cuando las cosas no salen tan bien, se devuelven. Se alejan. No quieren saber nada de Dios. No quieren nada. Porque Dios están interesados solamente en que Dios satisfaga sus necesidades físicas, las de este plano. Otra característica que nos deja ver el texto, los de personas de falsa fe no pueden comprender la palabra de Dios, no la comprenden y no se someten a las demandas de Dios. Versículo 60.
Al oír las enseñanzas del Jesús, dijeron, dura palabra es esta. Ante la enseñanza de Jesús, ¿cuál? La que acabamos de ver. Quien no come yo soy el pan de vida. Quien no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Ahora, en aras de tratar de entenderlos a ellos, pues la ley mosaica enseñaba a los judíos que no podían beber sangre. De hecho, el animal sacrificado, le sacaban toda la sangre, con esa era que hacían los sacrificios, y luego el animal sí era asado y lo consumían. Pero ellos tenían prohibido en la ley consumir sangre y obviamente pues carne con sangre tampoco. Y entonces estas personas las palabras de Jesús la entendieron que literalmente. Mira el peligro de no comprender bien la palabra del Señor, de no interpretarla a la luz de un contexto. Y entonces ellos lo que estaban pensando a palabras de hoy es, este nos está llamando a ser caníbales. Este Mesías quiere, o sea, tanto que lo hemos esperado. Ellos conocían las Escrituras, ellos sabían que había un Mesías prometido. Ahora llega el que para ellos, según él, era el Mesías, y ahora está diciendo que se lo tienen que comer. Dura palabra es esta, ¿quién puede oírla? Pero ese dura palabra, ¿quién puede oírla? Es porque en un momento determinado, y en el original, esa palabra, escándalo, hay algunas Biblias que dicen se escandalizaron. Esa palabra escandalizaron no es como hoy en día la podemos interpretar como, ¡ay, cómo así! No, significa tropiezo. En otras palabras, ¿cómo es posible que siendo el Mesías nos esté llamando a tropezar, a pecar? Nos está llamando a pecar porque la ley de Moisés, la que Dios nos dio, nos prohíbe comer sangre, comer carne, tomar sangre. ¿Cómo es posible? Esa palabra no la podemos aceptar. No podemos aceptarla. Por favor, miren ahí el versículo 52 del capítulo 6. Por eso el contexto es importante, para mirar cómo entendieron ellos. Cuando él dijo que no come mi carne y bebe mi sangre, ellos dijeron esto en el 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Y ese contendían en el original implica acaloradamente, o sea, estaban furiosos, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Obviamente, era escandaloso para ellos. Para los judíos, como le digo, la ley no les permitía, de ahí la reacción. ¿Quién puede aceptarlo? Dicen algunas versiones. No entendieron que Jesús no se estaba refiriendo literalmente a que comieran su carne. Ellos no comprendieron que así como el sacrificio del animal era llevar allí, sacrificarlo y exponer su sangre para el sacrificio, ellos no comprendían que Jesús se estaba refiriendo a que Él iba a ser ese animal sacrificado en la cruz, y el llamado no era comerlo, sino a alimentarse de esta verdad. Quien no cree que voy a sacrificar mi cuerpo y que mi sangre va a ser derramada, no podrá tener vida eterna. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando y ellos no lo entendieron, lo vieron de una manera literal. Los de fe falsa no pueden comprender la palabra de Dios y eso es algo que tenemos que tener presente. ¿No le ha pasado muchas veces que uno dice, oiga, pero si ahí está clarito? Mire, ahí está claro, pero no lo ven. Y en muchas ocasiones, ahora que estamos en ese proceso de llevar la palabra, queridos, no es para contender con nadie.
Su labor y la mía es regar la semilla. Y Dios es el que decide a quién le da claridad y a quién no. Él es el que toca el corazón, como lo hizo una vez con usted y conmigo. Yo fui testarudo muchas veces. Yo fui aquellos también, pero ¿cómo es posible? Pero un día a Él le plació abrir mis ojos. Entonces, las personas de fe falsa, aunque profesan, aunque conocen la palabra, la tienen aquí, pero no la tienen en su corazón. No la pueden comprender. Y porque no la pueden comprender, entonces son personas que ante las demandas de Jesús no caminan. Ahora, ¿por qué no comprenden la palabra si ahí está tan clarita? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos da una luz. Capítulo 4, versículo 4, yo se los leo, luego lo buscan. Dice el Señor, refiriéndose a estas personas, en los cuales el Dios con D pequeña de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Que el Dios de este mundo tiene ciegos a los incrédulos. Así estuve yo y así estuvo usted. La razón, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quedé sorprendido. Los teólogos son aquellas personas estudiosas de la Biblia, comprenden absolutamente todas las enseñanzas de la Biblia, son los doctores de la Biblia, son los fariseos de hoy. Pero hay teólogos ateos, ¿sabía usted eso? ¿Pero cómo así? Porque no pueden comprender la palabra de Dios. Porque como dice el mismo apóstol Pablo, el Dios de este mundo, entonces ahora vemos que hay alguien que gobierna el mundo. Cuando se refiere al mundo no se refiere a las personas, sino al sistema. El Dios que gobierna todo este sistema, las filosofías y todo lo que va en contra de Dios, es el Dios de este mundo. Cegó a los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Y muchos de ellos llenan las iglesias. Esa es una característica de las personas que son de falsa fe. Entienden, tienen el entendimiento entenebrecido y no la pueden comprender. Aunque se esmeren, no lo pueden hacer. Y eso les lleva a no aceptar lo que Dios enseña. Eso les lleva a no responder como Dios espera que respondan. Eso les lleva a ir en contra de lo que Dios enseña. Y son esas expresiones, sí, ahí dice, pero yo no creo. ¿Han escuchado eso? Sí, ahí dice en la Biblia, pero yo no creo eso. Yo lo que creo es, no se trata de lo que usted y yo creamos, se trata de lo que el texto dice. Y lo que el texto dice es la palabra de Dios. No fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo, ¿recuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Es la palabra de Dios. Y aunque usted y yo no lo creamos y abramos nuestros ojos, la palabra enseña eso. Ahora, esto es un llamado ¿a quién? A que seamos juiciosos en oración y nos mantengamos aferrados a la palabra, hermanos. Ahora, otra característica de las personas de falsa fe es que cuando Jesús no llena sus expectativas, se ofenden. Se molestan. Cuando Dios no llena es decir, cuando Dios no se ajusta a sus parámetros, entonces se ofenden, se molestan y entonces desertan. Jesús, mostrando su omnisciencia, supo que ellos murmuraban y entonces escuchen lo que les dice, versículos 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esta enseñanza que él había dado,
les dijo, ¿esto les ofende? Versículo 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si esto les ofende a ustedes y ustedes están molestos porque les estoy diciendo que quien no cree en mí no va a poder tener vida eterna, pues más le va a ofender otra cosa. Cuando vean al Hijo del Hombre regresar al cielo de donde vino. Ahora, recuerden una cosa, y lo hemos estudiado aquí. Los judíos esperaban al Mesías no para que los salvara de la ira de Dios, no para que los salvara y les ofreciera el reino de Dios y la eternidad. Ellos lo esperaban ¿para qué? Para que quitara al imperio romano y volviera a establecer el reino de Israel. Y entonces cuando este supuesto para ellos Mesías les está diciendo, por un lado, quien no come mi carne, es decir, voy a morir, y por otro lado, ustedes se van a ofender más cuando vean que yo voy a partir y no voy a establecer ningún reino acá, eso les va a ofender más. Entonces ya a ellos se les cayó el Mesías que ellos esperaban. ¿No es lo que ocurre a veces con algunos? Las expectativas que tienen de Dios son unas expectativas no bíblicas, sino de acuerdo a sus propias conveniencias. Y entonces se montan en un Dios, por ejemplo, que todo lo pasa de agache. Sí, yo miento, pero la verdad no miento tanto. Yo no creo que Él se ofenda. Mis mentiras son... Yo le soy fiel a mi esposa, aunque de vez en cuando veo algo de pornografía, pero yo la verdad nunca robo. Pero hace triquiñuelas en sus negocios. Y se ofenden cuando le muestra a uno con la palabra de Dios, que Dios dice que ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. No, sí, ahí dice, pero yo no creo. Y entonces cuando Dios no cumple las características que ellos se han hecho, entonces se sienten decepcionados. Los judíos se iban a escandalizar y se escandalizaron, se ofendieron cuando realmente vieron que Jesús, el superhéroe que ellos esperaban, terminó muerto en una cruz. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es el Dios en el cual usted cree? No, en el Jesús de las Escrituras, pero si es que usted le quita una de las características, no cree en una de las características de Dios de las Escrituras, usted está haciéndose un Dios a su imagen y semejanza. Y ese Dios que usted se crea en su cabeza le va a decepcionar. Y entonces usted va a salir. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La gente de falsa fe espera que Jesús gire alrededor de sus deseos. Y si eso no ocurre, se decepcionan y reniegan de Él. Se sienten defraudados. Parece que la oración que enseñó Jesús, Señor, haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, la han cambiado. Ahora es, haz mi voluntad aquí en la tierra. Pareciera que esa fuera la oración que hace. Ahora Jesús viendo, avancemos un poco, versículo 63, Jesús viendo que ellos no habían comprendido, entonces Él ahora da luz de lo que Él quiso enseñar con esto de coman mi carne y beban mi sangre. Versículo 63, esa es la razón por la cual entonces Él ahora les dice, el Espíritu es el que da vida, queridos, la carne para nada sirve. En otras palabras, si ustedes realmente lo hicieran, eso no les va a servir de nada. El Espíritu es el que da vida. La carne, como ustedes lo entendieron, eso no sirve para nada. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, la enseñanza, son espíritu y son vida. No se trataba de que comieran su cuerpo, la carne para nada sirve, ellos necesitaban algo más poderoso. Recuerden que Él les acaba de decir, en el desierto Dios les dio maná. ¿Y qué pasó? Murieron. Si ustedes, casi que es como, si ustedes literalmente entendieron eso, eso no les va a servir absolutamente de nada. Ellos necesitaban algo verdaderamente poderoso para tener
la vida eterna. Y queridos, solamente es el Espíritu Santo, y ahí Jesús se está refiriendo. El Espíritu es el que da vida. Y no sé su versión, pero el original es Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo. ¿A qué le está apuntando? Tienes que nacer de nuevo. Y solamente se logra a través del Espíritu Santo. Juan 3:6 lo enseña. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Esto es nacer de nuevo. Eso es lo que Él les está diciendo. No es como ustedes entendieron. Lo que Jesús les está diciendo es: quien cree en la obra salvífica que voy a hacer en la cruz, ese por el Espíritu Santo va a nacer de nuevo. Las palabras que yo les he dicho son vida. El pecador está lejos de la presencia de Dios, y a menos que crea en la palabra de Jesús, que es la que trae a vida a través del Evangelio, la buena noticia, es decir, el sacrificio de Él en la cruz para pagar los pecados, la persona en su falsa fe, aunque asista a la iglesia, sufrirá la muerte eterna que Dios tiene para todos los que no creen. Eso lo dice la palabra. Y tal vez usted pueda decir: sí, pero no creo. Pues está haciendo como los discípulos estos. Esa es la verdad. Ahora, a pesar de la explicación del Señor Jesús, ellos siguieron sin creer. Versículo 64. A pesar de que Él ahora les ha explicado: mira, yo no les estaba hablando que se comieran mi cuerpo, lo que estoy hablando es que yo voy a sacrificar mi cuerpo, usted tiene que creer en ese sacrificio, y cuando usted cree, el Espíritu Santo le va a dar vida. Ahora tal vez usted dirá: pero si yo estoy vivo. Pues recuerden que por el pecado de Adán todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué se refiere? Una muerte espiritual, alejados de la gloria de Dios. Pero a pesar de que Él les explica, miren lo que les dice, versículo 64. Les sigue diciendo: a pesar de esto, de la enseñanza, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían en Él y quién le había de entregar, hermanos. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Sí ve? No cumplió las expectativas de ellos. Ellos lo esperaban solamente para que supliera sus necesidades. Cuando Él les demandó creer, no nos interesa eso. Nos interesa solamente que suplas las necesidades, que seas un Dios a mi manera. Los de falsa fe un día le dan la espalda a Jesucristo. El mismo Juan escribe en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En otras palabras, se congregan con nosotros, están un buen tiempo con nosotros, parece que sean cristianos, pero el de falsa fe se va a ir, y lo que demuestra es que en verdad no eran cristianos. Y eso es doloroso. Y eso es doloroso, hermanos. Son apóstatas, aquellas personas que usted ve venir a la iglesia juiciosos por mucho tiempo, conocen las escrituras, cantan bonito, pero un día se alejan decepcionados del Dios que ellos inventaron. Ahora, la reflexión aquí, antes de pasar al otro grupo, es: ¿se identifica usted con alguna de estas características de los de falsa fe? ¿Hay alguna característica? ¿Está usted siguiendo a Jesús solo por lo que Él le da? ¿Le decepciona muchas veces las verdades que escucha de la palabra de Dios? Porque una cosa es que sean duras de wow,
wow, eso es duro, pero otra cosa es, no acepto eso. Ahí dice, pero no lo creo. Pues querido o querida, si esa es su situación, yo le invito a que reflexione. Yo le invito al mismo llamado que el Señor Jesús le hizo a estos. Crea en que Cristo murió en la cruz para pagar su deuda con Dios y será salvo, y el Espíritu Santo le dará vida nueva, y entonces usted realmente será un discípulo de Jesús, y usted realmente vendrá a vida, usted realmente será salvo de la ira de Dios, como lo aprendimos de Romanos. De lo contrario, la palabra misma dice que quien no se arrepiente esperará el juicio del Señor. Yo no lo creo, ahí lo dice. Pero hay otro grupo con ellos, y dijimos que eran los discípulos, ¿verdad? Estos son los de la fe genuina. Veamos qué pasó con ellos. Capítulo 6, versículos 67 al 68. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora Jesús sabe, obviamente Él conoce que ellos no se iban a regresar. Pero es una pregunta, una especie de retórica también. Su intención, enseñarnos su respuesta, que espero sea la suya y sea la mía. Entonces, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? Hermanos, ¿a quién iremos? Esa es una gran pregunta. ¿Tiene acaso usted alguna fuente mayor de misericordia? ¿Tiene acaso usted alguna fuente mayor de protección? ¿Acaso tiene una fuente mayor de amor? ¿Acaso hay algo más grande que Jesús en su vida? Y eso fue lo que entendió Pedro. Señor, yo no tengo a dónde más ir. Le faltó decir, y no quiero. Y queridos, no es que el mundo no ofrezca cosas más atractivas inclusive que el mismo Señor Jesús. Pero nada puede suplir lo que Él es y lo que Él nos da. Tú tienes palabras de vida eterna. La fe verdadera, el verdadero cristiano, reconoce a Cristo como el Mesías. Él lo dijo, y conocemos y creemos y conocemos, para nosotros tú sí eres el Mesías. Ellos no niegan la deidad de Jesús. Algunas iglesias no reconocen a Jesús como Dios. Ahí están los testigos de Jehová. Recuerden que, por ejemplo, en Juan 1:1, en la Biblia que ellos tienen, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, con B pequeña, con D corta, minúscula. Ellos no creen. Entonces podremos decir, ¿son verdaderos creyentes? Obviamente que no. Niegan la deidad de Jesús. Y Pedro nos acaba de decir, y creemos que tú eres el Santo de Dios, tú eres el Mesías que nos ha prometido Dios. La pregunta es si usted también lo cree. El verdadero creyente no niega la deidad de Dios, de Jesús. Él sabe que Jesús es Dios mismo, encarnado, y por ello sabe que nada en el mundo podrá ser más satisfactorio que Cristo. Por atractivo que sea, nada del mundo puede brindar lo que solo Dios puede brindar: vida eterna. Mire, ¿recuerdan lo que decía Juan en la predicación del domingo pasado? Si nos acercamos a alguien que tiene la familia perfecta, el negocio perfecto, económicamente bien, la salud perfecta, los hijos sometidos, una familia preciosa, usted no puede llegarle a decir que Dios va a suplir todas sus necesidades. Todas las tiene satisfechas.
En el mundo hay gente que tiene todas sus necesidades físicas satisfechas, hermanos. Pero ¿a quién iremos por vida eterna? Solamente en Cristo. Y lo cantábamos ahora, solo en su nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. El verdadero creyente reconoce que está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que está reconociendo Pedro. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo estoy muerto sin ti. Reconoce que está muerto en sus delitos y pecados, que su condena eterna es segura. Pero el verdadero creyente reconoce que creyendo en Jesús, en su sacrificio en la cruz, él puede ser salvo. Aunque parezca una locura, y de hecho es locura para la mente humana. ¿Cómo es posible que yo me salve del infierno solamente por creer? Porque estamos acostumbrados a hacer algo y merecerlo. Pero solamente por fe, hermanos. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. El creyente verdadero reconoce que solo tiene a Jesús y a nadie más. Jesús es todo para él. Una muestra de ello es el rey David, Salmo 73:25. Esto dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Oye, ¿y lo está diciendo quién? El rey David. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios era todo para David. Y Dios tiene que ser todo para nosotros, hermanos. En Dios estamos completos, aunque nos falte todo. En estos días, una persona muy cercana, muy cercana, nos llamó por el diagnóstico mío. Y entonces le dice a mi esposa, que bueno, que duro, ¿no? Que terrible, que tal, que esto y lo otro. Y entonces la negra le dijo la verdad. O sea, sí, estamos muy preocupados, pero en medio de esa preocupación tenemos esperanza y tenemos paz. Y entonces aquella personita, ingenuamente, pero muy sinceramente le dice, bueno, sí, lo que pasa es que ustedes pues como que no dejan aflorar sus emociones. Algo así como ustedes tienen una fachada de que ustedes en medio de las dificultades, ustedes reprimen el... No, hermanos. Ahí está el dolor, ahí está la circunstancia. La fe no niega la realidad. Ahí está el sufrimiento, ahí está la incertidumbre, ahí está el... ¿Y qué va a pasar? Pero ahí está Dios también sosteniendo. Ahí está dándose en vida lo que la palabra nos está diciendo. ¿A quién iremos? Hermanos, ¿a quién puedo ir? Sino a Dios. ¿A quién puede ir? Para que le sane de una vez su problema. Si es su voluntad, lo hará. Pero también recordemos las palabras de Pablo allí al Señor, que tenía un problema, no sabemos si físico, espiritual, le llamó el aguijón y 3 veces le clamó. Ahora dice 3, pero yo imagino que fueron muchas más. Señor, quítame este chicharrón. Y el Señor le dijo, no, Señor, mi gracia es suficiente prácticamente, basta mi gracia. Mi favor que tú no mereces es suficiente para ti. En tu debilidad, mi poder se perfecciona. Ahora, Dios tiene un poder perfecto. ¿Qué quiso decir el Señor allí? En tu debilidad, en la debilidad del cristiano, cuando nosotros no tenemos nada por hacer, vemos el perfecto poder de Dios obrar en nuestras vidas, hermanos. Ay, si no lo sana y si no le arregla el matrimonio, ahí nos sostenemos, hermanos. Ese es el verdadero creyente. Y es lo que está enseñando el apóstol Pablo cuando le dice, ¿ustedes también se van a ir? No, Señor, no tenemos a dónde. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién acudiremos?
Sabemos que tú eres Dios. Y es lo mismo que dijo el salmista. Me encanta y lo voy a repetir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Por eso el creyente permanece en la iglesia a pesar de las dificultades, hermanos. ¿No van a haber días en que no quiero venir a la iglesia? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que usted puede, pero yo como pastor no. ¿Ven? ¿No vino el pastor? No. Pero hermanos, todos tenemos esos momentos. No quiero ir a la iglesia. Pero el verdadero creyente regresa y está ahí. No es como ese bombillo de Navidad que prende y apaga. A veces sí, a veces no. No, ahí está. Y ahí está de rodillas al Señor, esperando en Él. Porque lo que más necesitamos en medio de una situación difícil es su paz. ¿Recuerdan? Filipenses. Que cuando estemos en problema, vengan al Señor en súplicas y la paz de Dios cubrirá sus corazones y su mente. Por eso, queridos, el creyente verdadero permanece en la iglesia a pesar de sus dificultades, de sus difíciles circunstancias. El gozo del Señor le acompaña y él sabe que tiene vida eterna asegurada. El verdadero creyente sabe que estamos de paso por acá, que un día todo esto terminará y el Señor nos asegura, y el verdadero creyente cree que un día todo esto pasará. Y Dios enjugará nuestras lágrimas, como lo dice Apocalipsis, y allí solo habrá gozo. Allí solo habrá gozo junto al Señor. Cerremos con esto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué todos vienen a Dios, pero unos se sostienen y otros pueden durar un tiempo, hasta años, y se regresan al mundo? Veamos la razón. ¿Por qué ante la misma enseñanza de Jesús unos fueron incrédulos y se alejaron, y otros, como Pedro, permanecieron, no viendo a dónde más ir? Veamos la razón por la cual ante la predicación de la palabra de Dios, unos, aunque dicen creer, terminan alejándose, no vuelven a la iglesia, y otros se sostienen por años hasta cuando Dios los llame a su presencia. Versículo 65. Jesús mismo lo dijo. Por eso les he dicho que ninguno, ese ninguno es un absoluto, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si Dios no le da eso de venir a Cristo, si Dios no se lo concede, no va a poder venir a mí, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Lo repito, esta es la razón. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si no le fuere dado por el Padre. Aunque todo pecador no tiene excusa, ninguno de nosotros tenemos excusa para decir, Señor, pues yo pequé poquito. No, todos merecemos el mismo juicio justo de Dios. Aunque todo pecador no tiene excusa y justamente merece la condenación de Dios y responderá ante el tribunal de Cristo en su regreso, Dios en su soberanía decide apartar a algunos, salvar a algunos. Y entonces usted dirá, eso es injusto. Pues yo le pongo este ejemplo. Si una persona asesina a otra y la ley dice que debe pagar 70 años de cárcel, ¿es justo que vaya a la cárcel? Eso es lo justo. Justo es hacer lo correcto. Lo merece. Y esa es la condición de todo ser humano. Ahí estoy yo también. Nosotros quebrantamos la ley de Dios. No, pero yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Pero si usted un día se quedó con 1,000 pesos, usted es ladrón. Si usted un día dijo una mentira, usted es un mentiroso. Si usted un día usó el nombre de Dios en vano, usted está pecando o ha pecado.
No, yo no he matado a nadie, pero la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús que dijo que si usted llama estúpido, fatuo, trata mal a otro, usted está cometiendo pecado. Entonces todos estamos como aquella persona que ante el juzgado asesinó a alguien y la condena, la ley dice 50 años de cárcel. Eso es lo que merecemos todos, pagar. Pero ahí está la gracia de Dios. Y Él decide en su soberanía a unos de esos que tienen una condena segura porque cometieron el pecado, salvarlos. Jair, ¿por qué dice eso? Porque Dios lo dice en Romanos 9, del 18 al 24. No lo creo, ahí está. Así dice el Señor. Romanos, le dijo Pablo, Romanos 9, 18 al 24. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está el caso de Faraón, ¿recuerdan? Y yo creo que aquí está una de sus palabras que tal vez está pasando por su mente en este momento. Miren que Dios conoce nuestros pensamientos. Alguien de ustedes puede estar diciendo, eso me parece injusto. Pues miren lo que dijo Pablo, aquí está la respuesta a su pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué se va a tener misericordia de los que quieren? Entonces, ¿por qué nos acusa? O tal vez en su mente estará diciendo, eso es injusto. No, hermano, lo justo es que vaya y paguemos. Y entonces Pablo, maravillosamente inspirado por Dios, dice lo siguiente. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, eso no cabe en aquel que dice, ese no es el Dios que yo quiero, pero ese es el Dios que existe, soberano. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En palabras castizas, Él hace lo que se le da la gana. Él es Dios. Él es Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Refiriéndose, ¿quién? Al incrédulo, aquel que no quiere, a pesar de la evidencia, a pesar del llamado amoroso de Dios, venir a Él. Ese está destinado para la ira, según la palabra de Dios. Y sigue hablando. ¿Y acaso Él no tiene también potestad para hacer notorias sus riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos absolutamente, y en Romanos lo dice, no hay bueno ni aún uno, no hay quien busque a Dios, ni judíos ni gentiles. Pero Dios en su misericordia de los gentiles y de los judíos, Él decide rescatar al que Él quiere. Eso se llama gracia. Eso se llama elección soberana de Dios. ¿Acaso usted no tiene 5 vasos en la vajilla y si usted decide coge uno de ellos para servir vino y otro para recibir simplemente agua ordinaria? Usted decide. ¿Por qué? Porque usted es el dueño. ¿Y quién le puede decir a usted por qué lo hace? Es lo que está enseñando Pablo. Y Pablo también nos muestra un ejemplo. Romanos 9, 10 al 14. Dice Pablo, hablando de Rebeca, que era estéril, y con Isaac quedó embarazada, ¿recuerdan?
Dice así: no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí o rechacé. ¿Recuerdan ustedes la historia? Dios elige al que quiere, hermanos. Esa es la razón por la cual muchos, aunque vienen a la iglesia, se van de la iglesia también. Su corazón está duro, deben responder por ello, y Dios no les ha elegido. Y el versículo 70 lo confirma. El Señor Jesús dice ahí en el 70: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Es la elección soberana de Jesús sobre sus 12 discípulos. Aunque eran pecadores y también merecían ser rechazados, Él los escogió para cumplir su plan redentor. Meditemos. Tómese allí un momento y piensa en las palabras que han emanado de las Escrituras.